Hola, continuamos con nuestra segunda parte de la lección 1A, correspondiente a etapas del proceso analítico. Entonces, me gustaría hacer hincapié en un detalle muy importante y es que en el material del curso, en el material escrito, nosotros hicimos una simplificación del proceso analítico, ¿ok? Dándoles dos macroetapas muy grandes, ¿ok? Llámese lo que es la separación del analito, ¿verdad? Y luego la medición del analito, ¿ok? Sin embargo, acá nos gustaría darles otra perspectiva sobre las etapas del proceso analítico más en detalle, no tanto como macroprocesos, sino como etapas que incluyen también pasos previos y pasos posteriores, ¿ok? Entonces, ¿con qué me refiero con pasos previos? Vamos a analizar por acá un poco lo que es la selección del método, la adquisición de la muestra, ¿ok? Ya lo que es el procesamiento de la muestra, ¿verdad? Y lo de la eliminación de interferencias estaría dentro de la macroetapa llamada preparación de la muestra, ¿verdad? Según el material escrito. Luego tenemos lo que es la medición de la propiedad X, ¿verdad? Y pasos posteriores sería el cálculo de resultados y la estimación de la confianza de los mismos, ¿ok? Entonces, vamos a analizar rápidamente cada una de estas etapas, ¿ok? Aquí les queda esta imagen, ¿verdad? Para que también podamos analizarla con más detenimiento. Entonces, primeramente, en lo que respecta a la selección del método analítico, es muy importante hacerles de su conocimiento que los métodos analíticos usualmente se van a seleccionar en función de ciertas características o parámetros de desempeño. También se le llaman figuras de mérito, pero ese nombre, para ser honesto, a mí no me gusta porque siento que es una traducción muy literal del inglés, ¿ok? Y realmente creo que la palabra más adecuada son parámetros de desempeño. Llámese la selectividad, que vendría siendo la capacidad de un método analítico para poder seleccionar entre un analito y otro, la veracidad, que vendría siendo esa diferencia con la que el método analítico puede cuantificar respecto al valor real, la reproducibilidad, todo lo que es reproducibilidad y precisión, estamos hablando relativamente del mismo concepto. Más adelante vamos a hacer esa diferencia, porque precisión puedo hablar en términos de repetibilidad, que es, ok, estoy midiendo yo una muestra, la analizo 5 veces, qué tan cercanas son esas 5 mediciones entre sí. La precisión intermedia vendría siendo, yo estoy analizando esas 5 repeticiones, otro compañero está haciendo lo mismo, o eventualmente lo hago con un instrumento y luego lo hago con otro, qué tanta diferencia hay entre esas mediciones. Y la reproducibilidad habla de, ok, yo analicé la muestra hoy, ¿qué pasa si yo la analizo durante el tiempo? Durante el tiempo tengo los mismos, el mismo nivel de precisión. A eso se refiere reproducibilidad. La exactitud, que vendría siendo una combinación entre la veracidad y la precisión. ¿Qué tanto ámbito lineal de trabajo tiene el método? O sea, en qué rango de concentraciones puedo yo aplicarlo. Y la robustez, qué tan robusto es a ciertos cambios que deliberadamente o de formas circunstanciales se me pueden generar en el laboratorio. Entonces, para eso existen diferentes metodologías que ya han sido estandarizadas. Eso llámese de que han sido probadas, han sido estudiadas y demás. Entonces tenemos entes internacionales reconocidos, por ejemplo el AOAC, que es la Asociación de Químicos Analíticos, las normas EPA, que son las normas ambientales de la Agencia de los Estados Unidos, o bien otras normas como agua, que eso es el Standard Methods, que es muy utilizado en lo que es la parte de aguas, y otras normas, ¿verdad?, más aplicadas a la industria, como las ACTM, entre otras, ¿ok? Todas esas metodologías están a disponibilidad para ser seleccionadas, y hay una palabra muy importante acá en química analítica que es adecuación a los propósitos. Como les decía ahora antes, no es lo mismo si yo quiero analizar el calcio que está presente en un mineral de carbonato de calcio que yo voy a utilizar para formular, perdón, alimento para ganado, que si yo quiero analizar el calcio que está presente ya disuelto en el agua.
son el mismo analito, ¿verdad? Es el mismo analito, pero son casos totalmente diferentes, entonces tengo que elegir cuál metodología me sirve más, ¿ok? Dentro de todas esas variables entra lo que es la selección del método, ¿verdad? ¿Qué otros factores puedo considerar? Como viene por acá, la característica de la muestra matriz, que era lo que les acabo de decir, la cantidad de analitos que voy a determinar, porque de repente, vuelvo, insisto, voy a seguir en este ejemplo como para tratar de que resuene más, ¿verdad? En el carbonato de calcio yo solo quiero analizar cuánto calcio tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de pureza? Pero tal vez de repente, en el caso que les decía, ok, voy a formular nuevos refrescos que tienen ciertas características y los concentrados y vitaminas que le voy a poner tienen interacción con ciertos iones. De hecho, esto pasa también mucho con las cervecerías artesanales. Dependiendo de la calidad del agua, puede o no que la calidad del producto sea mejor o peor. ¿Ok? Entonces, de repente, no me interesa analizar solo el calcio. También tengo que analizar el magnesio, el potasio, el sodio. ¿Ok? Entonces, ya ahí me pone otro reto, otra variable que considerar. ¿Cuántos analitos ocupo yo determinar? ¿Cuánta es la cantidad de muestra que requiero? Entre otras variables que son bastantes y que van a ser al final del día muy específicas, por eso les decía, adecuación a mis propósitos, van a ser muy específicas del caso en cuestión, ¿ok? Eso con respecto a la primera etapa. La segunda etapa, que vendría siendo el muestreo, ¿verdad? O la adquisición de muestra, es pero importantísimo e imperativo que esta etapa se haga muy bien planificada. Y nuevamente, esta planificación va a responder a diferentes criterios o necesidades. A nivel industrial existen usualmente ya protocolos de muestreo, ¿verdad? Digamos que, y va a depender mucho del tipo de producción que usted tenga. Llámese, voy otra vez con el concentrado de alimentos, de alimentos para animales. Entonces, de repente, la producción fue de 3 toneladas y esas 3 toneladas se empacan en sacos de 45 kilos, ¿verdad? Entonces, usted tiene unidades de producción, tiene sacos. Entonces, de repente van a haber tablas que le van a decir, ok, si tenés tantas unidades, lo recomendado para tener un muestreo con tanta confiabilidad es que muestreas tantas unidades de tal manera, ¿ok? Pero si de repente vos lo que vas a muestrear es el agua, ¿verdad? De un pozo que tenés en una planta productora, hay otras técnicas de muestreo. Mira que tenés que vaciar el pozo 3 veces, eso llámese vaciar, es que calcules cuánto volumen hay en la tubería y que entonces que dejes bombear el agua una cantidad de tiempo tal que saque todo el volumen que puede caber en la tubería al menos 3 veces y ahora sí medir la cantidad de agua. ¿Ok? El objetivo en general es poder obtener una muestra que sea representativa. ¿Ok? Y el plan, como les decía, tiene muchas preguntas generadoras que van a depender del tipo de muestra que nosotros queremos analizar. En ese sentido, el diseño va a poder ser al azar, va a poder ser estadístico, va a poder ser de una muestra puntual o compuesta. ¿Ok? Va a depender mucho, insisto, de nuestros propósitos y de las metodologías que vayamos a seguir. ¿Ok? Dentro de otras consideraciones, ¿verdad? Que tenemos que tener en consideración, como les decía, es el estado físico, ¿verdad? De las sustancias, ¿verdad? No siempre va a ser igual muestrear sustancias sólidas, ¿verdad? Porque puede que yo tenga un sólido que sea muy polvoriento y que de repente tenga que tener unas u otras cuidados para poder tener una muy buena muestra representativa, o que si yo debo procesarlo, ¿verdad? Puede generárseme de repente, igual, para seguir siempre la misma línea de alimentos, cuando yo quiero analizar el contenido de minerales y vitaminas en el arroz, yo no puedo analizar el grano de arroz, yo tengo que homogenizarlo. ¿Ok? Porque las vitaminas en el arroz usualmente se recubren sobre el grano de arroz o en algunas ocasiones durante un tiempo aquí en Costa Rica se estaban metiendo extrudados de vitaminas, que era lo que alguna gente empezó a ver como arroz plástico, y no es que era arroz plástico, es que eran vitaminas en forma de granitos de arroz, ¿ok? Entonces tengo que tomar todas esas consideraciones para, ok, no, ocupo homogenizarlo y que entonces tenga una muestra lo más homogénea y representativa posible, ¿ok? Hay muchos dispositivos a la hora de hacer muestreo. Esto es ¿cómo decirles? Este es se me va el nombre, perdón, en español, pero básicamente que es un dispositivo en el cual usted pincha los sacos, por ejemplo.
es ay, ¿qué puedo decirles? Em, es que en suelos se denomina barrenos, pero esto no sería un barreno, sería como un sistema, ¿verdad? Metálico que tiene un filo y que sirve para que usted un saco lo pinche, ¿verdad? Y que cuando usted saca, toda esa barra metálica le sale con una porción de muestra, ¿ok? Eso es un muestreador. También tenemos muestreadores de aire, aunque no sean tan usuales, ¿verdad? Usualmente en estos muestradores de aire tengo o bolsas de aire, ¿verdad? En las que se puede llenar el aire, eh, ya tengo la muestra, o puedo tener cartuchos, por ejemplo, cartuchos en los cuales acá en el compartimento B yo he puesto un absorbente y ese absorbente yo le hago pasar un flujo de aire tal que todos los analitos que yo estoy tratando de determinar en el aire, por ejemplo, en una gasolinera, si yo quiero determinar la cantidad de BETEX, BETEX es benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, que son contaminantes a los cuales la gente está expuesta, porque claro, usted pasa por una gasolinera y de repente usted dice, qué rico, huele a gasolina, ¿verdad? Hay gente que no le gusta, pero imagínense un trabajador de una gasolinera que está 8 horas, 6 días a la semana ahí, está expuesto a todas esas cantidades de sustancias y queremos analizar cuál es la concentración que hay ahí en el medio para ver si es apta y entonces podemos pasarle el flujo de aire y que todas las sustancias queden ahí, luego yo las voy a analizar. Esto se llama una botella Ninsky, que es como pueden ver, es como un tubo de PVC, no es tubo de PVC, pero es como un tubo de PVC. Acá ven como un par de cierres, como esos sistemas que se utilizan para desatorar los baños y demás, que hacen un buen vacío. Y acá lo que se hace es que hay un cable, entonces yo me pongo puente, bajo la botella y bajo un mensajero, que el mensajero es una pieza metálica que al presionar estos cables que se ven con rojo se abren y entonces permite que la botella cierre. ¿Ok? Son algunos dispositivos de muestreo nada más como para que se den una idea en diferentes matrices, aire, suelo, alimentos, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa ya después del muestreo? Otras consideraciones. Bueno, el tipo del recipiente, no necesariamente todas las muestras pueden ser almacenadas en bolsas, hay algunas que ocuparán ser almacenadas en botellas de vidrio, en botellas plásticas, en botellas metálicas. Eh, Hay algunas que se requiere que se empaquen al vacío, ¿verdad? Para que no tengan interacciones con los componentes de la atmósfera, que vayan refrigeradas desde que se muestrean. Algunas deben de preservarse químicamente o térmicamente, ¿verdad? Llámese refrigeración, congelación. Algunas es necesario variarles el pH, o sea, acidificar la muestra para disminuir la actividad microbiana y que así el analito no se me descomponga, entre otras, ¿ok? Dentro de la preparación es imperativo lo que es la homogenización, ¿verdad? Es clave la homogenización. Les daba ahora el ejemplo del arroz. La reducción del tamaño, ¿verdad? Viene ligado a esto, porque de repente, principalmente cuando tengo muestras muy heterogéneas, ¿verdad? Imagínense, por si no lo han visto en algún momento, pero este tipo de alimentos que se les dan a los ganados y demás, son una mezcla de maíz, de minerales y demás, y entonces de repente vos ves granos más pequeños, granos más grandes, y vos andas buscando el contenido de vitaminas, y puede que un grano muy grande de una vitamina, obviamente te da una concentración mayor que el grano más grande de un maíz. Entonces, por eso es importante homogenizar y reducir el tamaño, ¿ok? La muestra bruta es diferente a la muestra de laboratorio. Esto es un ejemplo de muestra de suelo. Entonces, de repente en el suelo, yo voy al campo, como el suelo es tan amplio, de repente hay que hacer un plan de muestreo muy importante y luego hay que hacer un proceso de cuarteo. Este proceso de cuarteo es como lo ven acá, se hace un cuadrado de la muestra, se divide en 4 y vamos a ver, se desechan los cuartos que son, digamos, los cuartos que están cruzados. Agarro esto como muestra otra vez y puedo volverla a cuartear incluso. Dependiendo de cuánta muestra para el laboratorio yo ocupo, puedo hacer 2, 3 procesos de cuarteo. ¿Ok? Y en algunos casos, ¿verdad? También les decía, imagínense en el arroz, quedo con un buen polvo lleno de arroz, pero yo ocupo los minerales. Entonces tengo que eliminar toda la materia orgánica que tiene la semilla del arroz y para eso ocupo hacerle alguna digestión seca, o sea, ocupo calcinar la muestra o una digestión húmeda, que es meterle ácido, entre otras, ¿ok? Dentro de esas consideraciones, ¿verdad? Como les decía, hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a preparar la muestra. Por ejemplo, esto es un tamiz, entonces de repente a las muestras hay que tamizarlas
para que los componentes mayores, esto es un tamiz de 2 milímetros muy usado en suelos, me interesa analizar solo la porción que es del suelo que sea más pequeña de 2 milímetros. Hojas, piedras y todo lo demás va a quedar retenido en el tamiz. Pero dentro de esos detalles puedo a veces generar problemas si me quedan terrones del suelo, si el suelo estaba muy seco, entre otras. El aumento de la temperatura, vuelvo al ejemplo del arroz. Cuando yo voy a procesar el arroz, si mi procesador no es muy bueno, de repente abajo del aspa puede quedarse mucho arroz pegado y entonces eso le va a elevar la temperatura al arroz y puede que yo esté quemando componentes de la matriz que no sea adecuado que los esté quemando, ¿verdad? Entonces esos son detalles que hay que tener en el muestreo. En lo que respecta a la separación de los interferentes, acá hay diferentes técnicas, como viene el material en escrito, ¿verdad? Podemos hacer extracción con solventes orgánicos, pueden haber procesos de precipitación, destilación, técnicas cromatográficas, entre otras. La idea siempre es remover todo componente de la matriz que me pueda interferir al momento de hacer la medición. Entonces, esos son algunos ejemplos gráficos, ¿verdad? La destilación, las precipitaciones, las decantaciones, separaciones en embudo, entre otras, ¿ok? Entonces, como resumen, ya en la parte de la medición específica, tenemos diferentes métodos, ¿verdad? Métodos gravimétricos, volumétricos, espectrofotométricos, cromatográficos, que estos 4 son los principales que vamos a estar analizando en este curso. Tenemos los electroquímicos. Entonces hay diferentes formas de cómo hacer la medición, gravimétrica y directa, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estudiar, que es literalmente medir la masa en forma directa del analito o de un compuesto químico que contiene el analito y yo proporcionalmente puedo calcularlo, o el indirecto, si quiero analizarle la humedad a un alimento, peso el alimento, lo pongo a calentar, se le va a ir la humedad y luego vuelvo a pesar el alimento. La diferencia de masa, lo que se perdió es humedad, entonces es un método indirecto. Volumétricos se clasifican de acuerdo al tipo de reacción química que hay. Los espectrofotométricos se clasifican dependiendo del tipo de interacción entre la radiación electromagnética y la materia y así sucesivamente. Tenemos diferentes técnicas para hacer la medición del análisis y insisto, voy a hacer hincapié en esto, va a depender de mis propósitos. ¿Qué tipo de matriz tengo? ¿En cuánto anda la concentración? Vuelvo al ejemplo del calcio. No es lo mismo analizar el calcio en carbonato de calcio que el calcio en agua ya disuelto, ¿verdad? Entonces tal vez el calcio en carbonato de calcio puedo analizarlo gravimétricamente o por un método volumétrico, mientras que el calcio en agua puedo tal vez analizarlo por un método volumétrico o por un método espectrofotométrico, ¿ok? Entonces va a depender mucho de todas esas variables. Luego, ya una vez que he medido mi analito, ¿verdad? Usualmente es necesario hacer cálculos con esa información, ¿ok? Entonces, usualmente siempre vamos a tener un modelo matemático para relacionar esa medición y la concentración de mi analito. Ese modelo matemático puede ser tan sencillo como vamos a ver, como una relación estequiométrica. De repente querías medir el porcentaje de sulfato según mineral. Mira, precipitaste el sulfato como sulfato de bario, mediste la cantidad de sulfato de bario, entonces por estequiometría vos sabés que en un mol de sulfato de bario hay un mol de sulfato, sabes cuánto pesa el sulfato, entonces sabes cuántos gramos, no sé, si pesaste 2 gramos de sulfato de bario, sabes cuánto de esos 2 gramos son solo de sulfato. Entonces, tan sencillo puede ser el modelo matemático o algo más complejo como esto que se denomina curva de calibración o calibración por instrumental por estándar externo, en donde yo voy a tener estándares que son disoluciones de mi analito de concentración conocida y por tanto yo voy, aquí tengo concentración, yo mido la señal, ok, 5 me da esta señal, 10 me da esta señal y así sucesivamente construyo una regresión lineal y a partir de esa regresión lineal luego yo puedo medir cuál es la concentración de mis muestras, ok, y dado que me di señal y ya tengo un modelo matemático que me relaciona cuánto, a partir de esa señal, cuánto es la concentración, yo puedo calcular la concentración de mi analito. Y entonces aquí es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos unas buenas bases de química general para poder hacer cálculos estequiométricos, entre otras.
¿Ok? También se da una evaluación estadística de los resultados, ¿verdad? Entonces llámese qué tanta precisión hay, ¿verdad? Que esto igual ya lo habíamos visto en analítica, que hay una muy buena precisión y una muy buena veracidad, porque todos mis resultados están muy cerquita y muy cercanos entre sí y muy cercanos al valor real. Acá tal vez no tengo tanta buena precisión porque no están tan cerquita unos entre otros, pero a nivel de promedio los resultados quedan muy cercanos al valor real. Acá tal vez tengo buena precisión porque todos están cerquita entre sí, pero muy lejos de mi valor real. Y acá no tengo ni buena precisión ni buena exactitud. Entonces eso también es clave para yo poder no solo decir mi resultado es tal, pero sino también poder decir con tanta precisión y con tanta exactitud, ¿ok? Que eso lo representamos a través de la incertidumbre. Entonces todo esto es parte del proceso analítico, ¿ok? De manera similar a la parte anterior, les voy a dejar unos ejercicios, unas respuestas acá, para que por favor los respondan antes de continuar a la siguiente etapa. Nos vemos en la tercera parte de esta lección virtual 1A.